Cada mañana, un cuervo dejaba dientes humanos en el balcón de una mujer. Cuando ella decidió seguir al pájaro, descubrió una cueva escondida con un secreto espeluznante que conmocionó incluso a la policía. Suscríbete y cuéntanos, en los comentarios, desde dónde estás viendo este video. La mañana amaneció con una luz pálida que apenas alcanzaba a filtrarse por las cortinas del apartamento, revelando las motas de polvo suspendidas en el aire quieto. Melissa Harper abrió los ojos lentamente, sintiendo cómo la pesadez de su propio cuerpo la reclamaba para quedarse en la cama un poco más, pero la costumbre de años de trabajo disciplinado todavía tenía fuerza sobre ella. Había pasado ya un año desde la cirugía cardíaca que cambió su vida para siempre, obligándola a retirarse de la odontología mucho antes de lo que había planeado. Sin embargo, cada día, al despertar, su mente todavía buscaba los sonidos familiares de la clínica. El tintineo de los instrumentos esterilizados, el murmullo de los pacientes en la sala de espera, las voces de sus colegas. Nada de eso existía ya. Lo único que quedaba era el silencio. Un silencio demasiado amplio para un apartamento tan pequeño. Demasiado contundente para una mujer que había pasado toda su vida rodeada de actividad, de sonrisas y de historias ajenas que enderezaba a fuerza de paciencia y conocimiento. Se incorporó lentamente, apoyando la mano en el borde de la cama para evitar el mareo que a veces la sorprendía desde la operación. El dolor no era fuerte, pero sí constante, un recordatorio discreto de que había cruzado una línea invisible que separaba a la mujer fuerte y activa que solía ser de esta nueva versión, que debía moverse con cautela, midiendo cada esfuerzo. Caminó hacia la cocina y puso agua a calentar para el té. El ritual era siempre el mismo, aprendido en el primer mes de su retiro, cuando la ansiedad aún la desbordaba y necesitaba aferrarse a cualquier forma de estructura. Mientras la tetera comenzaba a emitir su primer susurro, caminó hacia el pequeño balcón. Era su lugar favorito, el único punto que le permitía sentir que el mundo no había terminado de cerrarse sobre ella. El balcón daba a un grupo de árboles altos que marcaban el comienzo de un bosque estatal que se extendía más allá de donde alcanzaba la vista. No era un panorama espectacular ni un paisaje digno de postal, pero para Melissa era suficiente. El murmullo tenue de las hojas agitadas por el viento le daba una sensación de continuidad, algo que la hacía sentir menos aislada. Desde hacía meses alimentaba a los pájaros que venían a posarse en la barandilla. Pequeñas aves inquietas que revoloteaban con vivos colores y trinos nerviosos. Ellos habían sido los primeros en llenar el silencio que la envolvía, y pronto ese pequeño hábito se convirtió en una especie de terapia. Al abrir la puerta del balcón esa mañana, el aire frío la recibió con un soplo que le despejó un poco la mente. Extendió la mano llena de semillas sobre la barandilla y esperó mientras sorbía un poco de té. No tuvo que esperar demasiado. Primero llegaron los gorriones, moviéndose con esa energía incansable que parecía contradecir el peso del invierno. Luego, a unos metros de distancia, apareció él. Un cuervo grande, de plumaje tan negro que parecía absorber la luz, y con unos ojos brillantes e inteligentes, que siempre la observaban con una intensidad que la desconcertaba. Lo había bautizado Raven por pura intuición, sin pensar demasiado en si era macho o hembra. El nombre había surgido solo, como si la presencia del ave lo hubiese susurrado en su mente. Raven no era como los otros pájaros. Parecía acercarse a Melissa con una conciencia distinta, casi como si la reconociera, como si entendiera algo de su soledad que ningún ser humano había logrado comprender. Al principio, el cuervo se mantenía a una distancia prudente, vigilando a los otros pájaros mientras comían. Pero con los días comenzó a acercarse, dando pequeños saltos hacia ella, como si midiera cuánto podía confiar. Melissa encontraba extraño aquel comportamiento y al mismo tiempo profundamente reconfortante. Con los animales no hacía falta explicar la tristeza ni justificar el cansancio. Ellos simplemente estaban ahí. Y Raven, más que los demás, parecía tener un propósito al acercarse. Había algo en su mirada que hacía que Melissa sintiera menos el peso de su corazón cansado. Aquel día, sin embargo, algo rompió la serenidad habitual de la mañana. Raven descendió en un movimiento veloz,
desplegando sus alas con un sonido suave, y dejó caer en la barandilla un objeto pequeño que produjo un ligero chasquido al tocar el metal. Melissa frunció el ceño, intrigada. Raven nunca traía nada. Siempre venía a buscar comida, nunca a entregar nada. Bajó la taza de té lentamente y se acercó con cautela, sintiendo un escalofrío repentino mientras observaba el objeto blanco que reposaba junto a las semillas. Se agachó un poco para verlo mejor, y en el mismo instante en que su vista reconoció la forma, un estremecimiento le recorrió la espalda. Era un diente humano. El asombro dio paso al horror, y Melissa sintió que el aire a su alrededor se hacía más denso. Tomó el diente con la punta del suéter, sin querer tocarlo directamente, y lo llevó adentro para verlo bajo mejor luz. Su experiencia como odontóloga se activó de inmediato, más rápido que su miedo. No era un diente viejo ni uno que hubiera sido extraído en condiciones controladas. Era un molar con una amalgama de plata, ligeramente desgastado, pero con una raíz completa, sin signos de haber sido tratado en una clínica. Aquello había sido arrancado, no extraído, y no hacía mucho. Las fibras de tejido todavía adheridas, aunque mínimas, eran inconfundibles para alguien con su formación. Se apoyó en la mesa con ambas manos, sintiendo cómo su propio corazón se apresuraba en su pecho. No tenía sentido. Los cuervos podían recoger objetos brillantes, sí, pero un diente humano, ¿y tan reciente? Raven la observaba desde la barandilla, como si esperara su reacción. Su mirada era serena, profunda, y por un instante Melissa sintió como si el pájaro intentara comunicarle algo. Pero la idea era absurda, y se reprendió por dejar que su mente jugara con fantasías. Aún así, la inquietud permanecía. Guardó el diente en un pequeño contenedor plástico que solía usar para medicamentos, y trató de continuar su día, aunque el hallazgo no dejaba de rondarle la cabeza. La noche llegó con una lentitud insoportable. Dormir se hizo difícil. Cada sombra en la habitación parecía moverse con intenciones propias. Cada crujido del edificio hacía que abriera los ojos con sobresalto. Cuando por fin logró conciliar el sueño, su mente la arrastró a un sueño inquietante en el que una lluvia de dientes caía desde lo alto del bosque, mientras Raven la observaba desde una rama. Despertó sobresaltada, con el corazón latiendo de manera irregular y sin haber descansado nada. La mañana siguiente trajo consigo una sensación de presentimiento oscuro, casi como si el día cargara un mensaje que ella no quería recibir. Preparó su té con manos temblorosas y abrió la puerta del balcón con un miedo inexplicable, y sin embargo inevitable. Raven llegó de inmediato, como si hubiera estado esperando justo ese momento. Esta vez, cuando cayó sobre la barandilla, dejó caer otro objeto pequeño. Melissa sintió que se le helaba la sangre. Otro diente humano. Lo tomó con manos que intentaban no temblar, y al examinarlo, notó que no correspondía a la misma persona. El material de la restauración era distinto. La forma, las marcas de desgaste. Era otro individuo, otra víctima, pensó, y el simple acto de formular esa palabra en su mente la dejó sin aliento. ¿Víctima de qué? ¿De quién? ¿De dónde provenían esos dientes? El mundo que había conocido durante 30 años como odontóloga no dejaba espacio para la casualidad en un caso así. 2 dientes humanos, de 2 personas distintas, traídos 2 días seguidos por un cuervo. Era imposible no pensar en algo nefasto. Durante el resto del día apenas pudo concentrarse. El té no tenía sabor. Los libros que había tratado de leer parecían páginas vacías sin sentido, y su pequeño apartamento se sentía más opresivo que nunca. Mantenía los 2 contenedores sobre la mesa, como si no poder apartar la vista de ellos fuera una forma de obligarse a aceptar la realidad. Cada tanto se decía que debía llevarlos a la policía, pero sabía, muy en el fondo, que no le creerían. Ella misma se habría reído si hace unos años alguien le contara una historia así. A la mañana siguiente, casi temblaba mientras se acercaba al balcón. Una parte de ella deseaba que Raven no apareciera, que todo fuera una extraña coincidencia que simplemente se detendría. Pero la vida no suele ofrecer ese tipo de misericordias. Raven llegó puntual, con el mismo batir oscuro de alas, y dejó caer un tercer diente. Melissa no pudo contener el pequeño gemido de horror que escapó de su garganta. 3 dientes, 3 días,
3 personas distintas. La certeza se instaló en su pecho como una piedra. En el bosque había algo que no estaba bien, algo terrible, y Raven, por razones que no alcanzaba a comprender, se lo estaba mostrando a ella. Una mujer sola, debilitada, que no tenía a quién acudir. Un mensaje oscuro que cruzaba las ramas del bosque y terminaba en su balcón como un llamado ineludible. Guardó el tercer diente, respiró hondo y comprendió que no podía ignorarlo más. Aquello ya no era un simple misterio, ni una rareza aislada. Era una señal de que algo profundamente humano y profundamente terrible, estaba ocurriendo ahí fuera. Y por primera vez desde su operación, sintió que su corazón batía no por miedo, sino por una necesidad inquebrantable de saber la verdad. La vida tranquila que creía haber construido después de tanto dolor comenzaba a resquebrajarse. Y ese cuervo de ojos inteligentes parecía ser el único que sabía a dónde la llevaría el camino que estaba a punto de emprender. Cuando Melissa decidió finalmente que debía acudir a la policía, no sintió alivio ni esperanza. Lo único que la acompañaba era una mezcla aguda de ansiedad y vergüenza, como si estuviera a punto de hacer el ridículo frente a extraños que no comprenderían la dimensión del peso que llevaba encima. Había guardado los 3 dientes en pequeños contenedores, perfectamente cerrados, del mismo modo en que había guardado miles de piezas dentales durante su carrera, aunque aquellos no venían de un consultorio, sino de un bosque que comenzaban a adquirir un carácter casi monstruoso en su imaginación. Mientras caminaba hacia la estación policial, el viento frío golpeaba su rostro y hacía que la cicatriz debajo de su pecho ardiera con una sensibilidad particular. Respiró hondo, intentando controlar el temblor leve que recorría sus manos. Recordó sus pesadillas, las sombras de su apartamento, la mirada expectante del cuervo. Todo la empujaba a hacer lo que estaba a punto de hacer, aunque cada paso se sintiera empapado de incertidumbre. La estación de policía era un edificio sencillo, cuadrado y sin personalidad, con paredes grises que daban la impresión de que el tiempo nunca había sido amable con él. Al entrar, el olor a café quemado y papeles húmedos la recibió con la familiaridad de cualquier oficina pública. Un joven oficial sentado detrás del mostrador levantó la vista al verla y le dedicó una sonrisa cansada, la típica sonrisa que se ofrece para cubrir la preocupación de que quien se acerca demande tiempo y complicaciones. Melissa respiró hondo otra vez y avanzó. ¿En qué puedo ayudarla?, preguntó el oficial con una voz mecánica pero amable. Melissa dudó unos segundos. Sentía que cada palabra que estaba a punto de pronunciar tenía el poder de hundirla más en la incredulidad ajena. Encontré algo, comenzó con un hilo de voz. O mejor dicho, me trajeron algo. 3 días seguidos. El oficial entrecerró los ojos, esperando más. Melissa abrió su bolso, sacó los contenedores y los colocó con sumo cuidado sobre la mesa. En su rostro había una expresión de mezcla entre vergüenza y urgencia. «Son dientes humanos», dijo finalmente, con toda la claridad de la que fue capaz. El oficial arqueó una ceja con escepticismo. Abrió uno de los contenedores con indiferencia. Lo miró apenas unos segundos y lo volvió a cerrar. No parecía impresionado ni alarmado, ni siquiera mínimamente preocupado. Para él, probablemente, aquello pertenecía al reino de las anécdotas extrañas que se escuchan de vez en cuando. Un diente no era motivo de alarma, ni siquiera 3, y mucho menos cuando quien los traía era una mujer de apariencia vulnerable, delgada, con rostro cansado y un aura de fragilidad que delataba que había tenido tiempos difíciles. «¿Y dice que un cuervo se los trajo?», preguntó, no pudiendo evitar un tono que rozaba la incredulidad disfrazada de profesionalismo. Melissa sintió la humillación recorrérsela. Se obligó a mantener la voz firme. «Sí, 3 días seguidos. Son de personas distintas. Soy odontóloga retirada. Lo sé con certeza». El oficial escribió algo en su computadora, sin demasiado entusiasmo, como si estuviera tomando declaración sobre un gato perdido. «Bien, dejaremos esto registrado. Alguien del departamento los revisará. Seguramente hay una explicación lógica», dijo, aunque su tono implicaba claramente que él no se interesaría en buscarla. En ese instante, Melissa comprendió que había cometido un error al esperar comprensión. La sensación de estar sola se intensificó,
como si cada palabra que había pronunciado la hubiera arrojado más profundamente en un pozo del que nadie intentaría sacarla. Guardó los contenedores cuando él se los devolvió sin cuidado, aunque le aseguró que tomaría nota. Su mirada condescendiente, casi paternalista, fue la confirmación final de que no la tomarían en serio. Nadie investigaría, nadie se dirigiría al bosque, nadie seguiría a Raven. La policía la veía como a una mujer nerviosa, frágil, quizá demasiado afectada por la soledad. Salió de la estación sintiéndose más pequeña que antes. El aire frío golpeó sus mejillas, como si quisiera despejarle la mente a golpes. Caminó de regreso a casa con paso lento, sintiendo que un peso aún mayor se adhería a su espalda. Su corazón, siempre un tanto irregular desde la cirugía, latía más rápido de lo habitual. En su garganta crecía un nudo insalvable, mezcla de frustración y angustia. Se apoyó contra una pared antes de cruzar una calle, necesitando un momento para recuperar el aliento. Nadie le creería. Nadie haría nada. Pero los dientes existían. La amenaza existía. Y el cuervo la había elegido a ella. Cuando finalmente llegó a su apartamento, la sensación de vacío era casi insoportable. Entró, dejó el bolso sobre la mesa y se quedó de pie frente a los 3 contenedores que había recuperado. Esos pequeños objetos parecían emitir una sombra invisible que se extendía por la habitación. No podía apartar la mirada. Cada uno de ellos era evidencia de una tragedia, de algo oculto, de algo que la policía nunca descubriría, porque no tenían motivos para creerle. Se preguntó cuántos dientes más podrían estar escondidos en el bosque, cuántos cuerpos, cuántas historias sin contar, y sobre todo, por qué Raven se los mostraba a ella. Se sentó en el sofá, incapaz de llorar, incapaz de hablar, incapaz de hacer otra cosa que sostener una taza vacía entre sus manos. La tarde se convirtió en noche sin que ella pudiese distinguir cuál fue el momento exacto en que el sol desapareció. La oscuridad del apartamento parecía moverse con una sombra viva, como si el bosque estuviera extendiendo sus raíces invisibles para reclamarla. Y quizá, en cierto modo, así era. Había visto algo que no podía ignorar, algo que exigía ser descubierto, aunque ella no estuviera segura de tener la fuerza para enfrentarlo. Al día siguiente despertó con los ojos hinchados y el cuerpo rígido. El sueño había sido fragmentado y caótico, lleno de imágenes de su consultorio, de Raven, de dientes que caían desde el cielo con un ruido seco. Se vistió sin energía, preparó otra taza de té y miró por la ventana del balcón sin decidirse a abrir la puerta. Una parte de ella esperaba, o temía, ver otro diente sobre la barandilla. Pero Raven no apareció esa mañana, y el silencio que dejó tras su ausencia era casi peor que su presencia. Melissa sintió la punzada de un pensamiento. Tal vez el cuervo creía que ella había sido lo suficientemente valiente como para actuar. Tal vez esperaba el siguiente paso. Durante horas caminó por el apartamento como un fantasma, hasta que finalmente algo dentro de ella se encendió con una determinación silenciosa. No podía esperar que la policía actuara. No podía confiar en nadie más. Tenía que encontrar la fuente de esos dientes. Tenía que entender qué ocurría. Recordó entonces algo que tenía guardado desde hacía años. Un pequeño rastreador GPS, usado antiguamente para estudiar aves migratorias. Lo había conservado más como recuerdo que por utilidad, pero ahora adquiría un propósito nuevo, inesperado, casi siniestro. Caminó hasta el cajón donde guardaba objetos de su vida pasada y lo encontró exactamente donde lo había dejado. Intacto, con su pequeña correa de seguridad. Era ligero, funcional, preciso, justo lo que necesitaba. Mientras lo sostenía en la mano, sintió un temblor interior. ¿Sería capaz de colocarlo en Raven? ¿Sería siquiera ético? Pero la lógica se impuso a esas dudas. Había personas en peligro, o tal vez ya muertas. Y los dientes eran una señal, un rastro. Raven podía conducirla a la verdad. Preparó la correa de forma cuidadosa, revisando la batería, activando el dispositivo con la familiaridad de quien alguna vez trabajó con él. Su respiración se volvió más profunda mientras comprendía la magnitud de lo que estaba por intentar. No era simplemente un rastreo, era una puerta abierta hacia lo desconocido. Al día siguiente, Raven volvió,
Melissa lo vio descender con un aleteo suave y casi sintió alivio al reconocerlo. Esta vez no traía nada en el pico, solo la misma expresión atenta, como si viniera a verificar si ella estaba lista para entender algo que él ya sabía. Melissa abrió la puerta del balcón, lo saludó en voz baja y le ofreció algunas semillas como siempre. El cuervo se acercó sin temor. Sus ojos oscuros y brillantes parecían observar cada movimiento de sus manos. Mientras él comía, Melissa, con movimientos lentos y suaves, deslizó la correa alrededor de una de sus patas. El cuervo reaccionó con un pequeño sobresalto, pero no se alejó. Ladeó la cabeza, observando el nuevo objeto. Melissa contuvo la respiración, temiendo que echara a volar y desapareciera para siempre. Pero Raven, después de unos segundos, aceptó la presencia del rastreador, continuó comiendo y finalmente abrió sus alas con un gesto majestuoso antes de elevarse al cielo. Dio un círculo amplio sobre el edificio, como si quisiera asegurarse de que ella lo estuviera viendo, y luego voló hacia la espesura del bosque. Melissa sintió un temblor al seguir el movimiento del punto rojo en la pantalla del teléfono. El dispositivo comenzaba a mostrar el recorrido de Raven, cada segundo alejándose más de la ciudad, internándose en zonas donde nunca había estado. El trayecto no seguía senderos ni caminos. Era un vuelo directo hacia un interior del bosque que muy pocos humanos conocían. El corazón de Melissa latía con una mezcla de miedo y propósito. Comprendió que tenía que seguirlo, que esa era la única manera. No podía ignorar la señal. No podía quedarse mirando desde lejos. Comenzó a preparar una mochila con movimientos tensos, pero decididos. Puso una botella de agua, un impermeable, una barra energética, el teléfono cargado por completo, una linterna, una batería portátil y unos guantes. El simple acto de empacar esas cosas la hizo darse cuenta de que no estaba pensando en un paseo, sino en una expedición que podía resultar peligrosa. Se sintió más vulnerable que nunca. Su condición cardíaca no le permitía esfuerzos extremos, y sin embargo, sabía que no podía dar marcha atrás. Antes de salir, escribió una nota breve y la dejó sobre la mesa. Si me pasa algo, sigan la ruta del rastreador en mi teléfono. Está en el bosque. Sus palabras la estremecieron. Era la primera vez que admitía en voz alta que podría no regresar. Con la mochila al hombro y el teléfono en la mano, abrió la puerta y salió del apartamento. Cada paso que daba parecía alejarla de la mujer que había sido durante años, cuidadosa, metódica, prudente, dedicada al cuidado de otros. Ahora caminaba hacia la oscuridad de un misterio que exigía un valor que no sabía que tenía. Mientras avanzaba por las calles conocidas, vio a personas llevando sus vidas con normalidad, ajenas por completo a lo que ella estaba a punto de enfrentar. Un auto pasó rápido a su lado, unos niños corrían hacia la escuela, una mujer regaba sus plantas frente a su casa. Todo parecía demasiado tranquilo en comparación con lo que el bosque escondía. Cuando llegó al límite de la ciudad y vio la línea espesa de árboles extendiéndose ante ella, sintió un estremecimiento que le recorrió la espalda. No sabía qué encontraría, ni si su cuerpo resistiría la travesía, pero sí sabía que el destino se había presentado en forma de un cuervo negro que dejaba dientes en su balcón, y ella, por más extraño que pareciera, era la única que podía seguir el rastro. Sin mirar atrás, dio su primer paso hacia el sendero que se internaba en el bosque, sosteniendo el teléfono donde el punto rojo avanzaba inexorablemente hacia un lugar donde la vida humana parecía no tener cabida. Y aunque el miedo la acompañaba como una sombra densa, algo más profundo, algo que nacía de una mezcla de deber, intuición y una oscura necesidad de verdad, comenzó a guiar sus pasos. Así empezó su camino hacia el corazón del bosque, hacia la oscuridad, hacia aquello que Raven quería que ella viera. El bosque la recibió con un silencio que parecía demasiado profundo para la hora del día. Melissa avanzó con pasos lentos, aferrándose a la correa de su mochila como si fuera un ancla que pudiera mantenerla en la realidad. Las primeras ramas que rozaron sus hombros la hicieron estremecerse. No estaba acostumbrada a caminar por terrenos tan densos, ni a respirar un aire tan cargado de humedad y tierra fresca. El sendero inicial, aunque estrecho, era reconocible, pero pronto comenzó a serpentear hacia zonas donde la maleza crecía enredada, dejando claro que pocos humanos transitaban por allí.
Miró la pantalla del teléfono. El punto rojo seguía avanzando hacia el interior del bosque, con movimientos rectos, firmes, casi decididos. Raven sabía a dónde iba. Cada paso que daba hacía que su corazón latiera con más fuerza. No era solo el esfuerzo físico, sino también la mezcla de incertidumbre y miedo que la dominaba. Nunca había sido una persona temerosa de la oscuridad ni de los lugares solitarios, pero el bosque tenía una cualidad distinta, como si guardara una respiración propia que podía sentirse bajo la superficie del suelo. Mientras avanzaba, el murmullo del viento entre los árboles adquiría matices inquietantes, como voces lejanas que se entremezclaban con los crujidos de las ramas. La luz comenzaba a filtrarse de manera desigual entre las copas altas, dejando zonas de sombra espesa incluso en pleno día. El olor de la tierra húmeda se mezclaba de pronto con fragancias desconocidas para ella. Resinas, hongos, hojas trituradas. El bosque, tan hermoso y vibrante desde la distancia de su balcón, ahora se revelaba como un laberinto primitivo, capaz de esconder secretos que ningún ser humano estaba destinado a descubrir. Melissa tragó saliva, recordando que no estaba allí por voluntad caprichosa, sino porque había dientes humanos, 3 diferentes, que habían llegado hasta su casa como anuncios silenciosos, y porque la policía no había querido ver la gravedad de lo que ella ya no podía negar. El camino se inclinó ligeramente. Melissa sintió cómo sus piernas comenzaron a tensarse, conscientes del esfuerzo. No tenía la condición física de antes, cuando sus días eran más activos y su corazón no se encontraba marcado por cicatrices internas. Tuvo que detenerse unos segundos para respirar con mayor profundidad, apoyándose contra el tronco de un árbol grueso cubierto de musgo. Miró el teléfono otra vez. Raven había avanzado más rápido, como siempre, y el punto se encontraba ahora en un área donde ni siquiera parecía haber senderos posibles. Aún así, debía seguirlo. Retomó la marcha con movimientos prudentes, intentando no tropezar con las raíces que sobresalían como venas vivas del suelo. Las horas pasaban sin que ella lo notara del todo, salvo cuando el sol, filtrado por las hojas, comenzaba a moverse lentamente hacia el oeste. Pasó cerca de un claro cubierto de helechos altos que se mecían suavemente, y durante un instante se detuvo para escuchar. No había pájaros, no había insectos, nada. El silencio era tan absoluto que le erizó la piel. En los bosques siempre hay vida, pensó, sonidos constantes que uno aprende a ignorar cuando están ahí. Pero aquel lugar parecía haber sido despojado de su propio pulso natural. Continuó avanzando, y cuanto más se internaba, más se transformaba el paisaje. La tierra oscura y blanda se convirtió en una mezcla de hojas muertas y pequeñas piedras. Las ramas eran más gruesas y parecían extenderse hacia ella, como brazos retorcidos. La vegetación perdía el verde brillante para adquirir tonos apagados, casi enfermos. Una brisa distinta, más pesada, comenzó a rodearla, cargada de un olor que le resultaba imposible de identificar al principio. Era un aroma tenue y vago, como algo quemado tiempo atrás, como un rescoldo casi imperceptible. Melissa se detuvo, frunció el ceño y respiró más hondo. El olor estaba ahí, flotando en el aire como una advertencia. Siguió el rastro del olor sin querer hacerlo. Intentó concentrarse en la ruta del rastreador y no en la sensación inquietante que invadía su pecho. Sus pasos se hicieron más lentos cuando el terreno comenzó a elevarse. El bosque estaba dispuesto sobre colinas suaves, pero la pendiente que enfrentaba ahora era más pronunciada y resbaladiza. Cada vez que apoyaba un pie, algunas piedras rodaban cuesta abajo, produciendo pequeños ecos que desaparecían en la espesura. Melissa hizo una pausa más larga, doblándose ligeramente para recuperar el aliento. Su corazón protestaba con latidos irregulares, pero ella respiró profundamente y les ordenó a sus piernas avanzar un poco más. El olor se intensificó. Ya no era solo una presencia vaga, era algo más concreto, un hedor escondido detrás de capas de vegetación, algo que intentaba disimularse en el ambiente natural, pero que revelaba un origen mucho más oscuro. Melissa sintió cómo se le tensaba la espalda. Había detectado olores similares durante su carrera, cuando pacientes llegaban con infecciones graves
o cuando visitaba hospitales donde ciertos pisos mantenían un aroma que solo podía provenir de tejidos enfermos. Pero esto no era infección. Esto era otra cosa. Algo mucho peor. A medida que subía, la densidad del bosque parecía aumentar. Las ramas estaban más cerca unas de otras. Los troncos crecían más gruesos y el musgo formaba capas gruesas sobre la corteza. El sol apenas podía atravesar aquella muralla verde. El aire se hacía más húmedo, más cerrado. El hedor era ahora tan evidente que ella tuvo que cubrirse la boca y la nariz con la manga de la camiseta. El malestar se instaló en su estómago, presionando con la intensidad de algo a punto de revelarse. Cuando llegó a la cima de la colina, se quedó inmóvil durante un momento. No era un punto alto, pero desde allí podía ver hacia un pequeño valle oculto entre dos elevaciones. En ese valle, justo donde las sombras eran más densas, el rastreador indicaba que Raven se había detenido. Melissa sintió que el pulso se le aceleraba, como si su cuerpo quisiera adelantarse a su mente para comenzar a huir, pero ella permaneció ahí, observando el punto rojo fijo en su pantalla. No se movía. Eso significaba que Raven estaba posado en algún lugar, esperando. Descendió por la ladera con extrema cautela. Las piedras eran traicioneras y varias veces estuvo a punto de caer. Sus manos rozaban las rocas y las raíces para mantener el equilibrio. La voz de la prudencia en su cabeza se hacía cada vez más desesperada, preguntándole qué hacía allí, sola, con su corazón débil y un bosque entero dispuesto a tragar sus pasos sin dejar rastro. Pero la voz se ahogaba cada vez que ella recordaba los dientes, esos pequeños fragmentos de vidas perdidas que habían llegado hasta su balcón para contar historias que nadie había querido escuchar. Al llegar a la base de la colina, el olor se volvió casi insoportable. Ya no era un olor, era una presencia física. Se pegaba a la piel, al interior de la garganta, a cada respiración. Melissa sintió náuseas y se apoyó un instante contra un árbol, luchando por no vomitar. Tenía la impresión de que cada célula de su cuerpo le suplicaba que se diera media vuelta, pero algo dentro de ella se mantuvo firme. Una fuerza silenciosa que parecía provenir de un lugar que ni siquiera ella conocía. Avanzó unos pasos más y notó que las rocas delante de ella formaban una construcción natural extraña. Un muro inclinado, con grietas profundas y una fisura que, de no haber sido por el hedor, habría pasado desapercibida. La apertura estaba parcialmente cubierta por ramas secas y hojas acumuladas. No parecía una cueva obvia, sino una hendidura estrecha, lo justo para que una persona pudiera deslizarse de lado si se atrevía a intentarlo. Melissa se acercó lentamente. El hedor salía desde aquel punto con una intensidad casi palpable. Trató de ver dentro, pero la oscuridad era absoluta. Un frío intenso le recorrió la columna vertebral. Si había algo ahí dentro, y todo indicaba que lo había, no se trataba de algo natural, no de algo que perteneciera a un bosque. Miró el teléfono una vez más. El punto rojo estaba justo allí, punzante, inamovible. Raven estaba dentro, o justo encima, o esperando. Era imposible saberlo con certeza. Melissa sintió cómo le temblaban las manos, y el sudor frío comenzó a deslizarse por su frente. El miedo se transformó en una entidad sólida que casi podía sentir a su lado, respirando con ella. Se acercó a la grieta. La luz del exterior apenas penetraba unos centímetros. Más allá, solo sombras. Por un instante, pensó en abandonar, en regresar a su apartamento, cerrar las puertas, ignorar el bosque para siempre y aceptar que había cosas que no debía saber. Pero ese instante pasó tan rápido como llegó. Lo que la detuvo no fue la curiosidad, sino la necesidad profunda de justicia, una que no había pedido pero que parecía haber sido depositada en sus manos por el mismo destino, y por un cuervo que la había elegido para ver lo que otros no querían ver. Tomó aire, se inclinó hacia la grieta y trató de entrar. El espacio era tan estrecho que tuvo que girarse de lado, dejando que la roca áspera rozara su ropa y su piel. Avanzó un paso, luego otro. El olor se intensificó, golpeando sus sentidos con la violencia de algo demasiado real, demasiado cercano. La oscuridad comenzó a envolverse a su alrededor, densa como una manta helada. Encendió la linterna, y el haz de luz cortó la penumbra con un brillo tenue. La cueva se abría en un pasaje estrecho que descendía ligeramente.
El sonido de gotas cayendo en algún lugar lejano llenaba el espacio con ecos lentos, como un tic-tac de un reloj enterrado. Melissa avanzó con cuidado, iluminando cada centímetro frente a ella. El suelo era irregular, cubierto de fragmentos pequeños de roca y tierra húmeda. Las paredes se estrechaban y ensanchaban en intervalos, como si la cueva estuviera respirando. El silencio era absoluto, salvo por las gotas. Podía escuchar sus propias respiraciones, rápidas e inestables, rebotando contra las formaciones rocosas. El pasaje se inclinaba más hacia abajo. Con cada paso que daba, el hedor se hacía más concentrado. Sus ojos comenzaron a lagrimear involuntariamente por la intensidad del olor. Respiraba con la boca entreabierta, aunque eso no evitaba el sabor desagradable que se instalaba en su lengua. Pero continuó. Cuando finalmente el pasaje abrió hacia una cámara más amplia, Melissa se detuvo. No estaba preparada para lo que encontró, aunque una parte de ella ya lo había intuido desde el primer diente que Raven dejó sobre su barandilla. La luz de la linterna se extendió sobre un espacio que parecía demasiado grande para haber permanecido oculto tanto tiempo. El techo era bajo en algunas zonas, más alto en otras, y había montículos cubiertos con lonas negras arrugadas, algunas desgarradas, otras parcialmente derretidas. El olor se originaba allí, sin duda alguna. Era el olor de la muerte, pero no de una muerte pacífica. Era el olor de algo profanado, de algo tratado sin dignidad ni respeto. Al acercarse lentamente a uno de los montículos cubiertos por lona, su corazón se aceleró hasta dolerle en el pecho. Tocó el borde con la punta de los dedos, temblando, y levantó la lona apenas unos centímetros. Lo suficiente para confirmar sus peores temores. Lo suficiente para que su vida cambiara para siempre. Lo que vio allí no era solo un cuerpo. Era un conjunto de restos amontonados, parcialmente quemados, con huesos expuestos y fragmentos de ropa derretida. No era un entierro ni una cremación. Era un vertedero, uno hecho a escondidas, uno donde seres humanos habían sido tratados como basura. Melissa soltó la lona y retrocedió, con el corazón golpeando en sus oídos. Sus piernas temblaban tanto que apenas podía sostenerse. El mundo dentro de la cueva parecía desplazar el aire, como si la realidad se hubiera doblado sobre sí misma y la hubiera atrapado en una dimensión de horror. Se apoyó contra la pared, la linterna temblando en su mano, mientras intentaba recuperar suficiente aliento para no desmayarse. Y entonces entendió. Los dientes no eran un misterio aislado. No eran un mensaje extraño de un cuervo caprichoso. Eran piezas de un rompecabezas macabro. Fragmentos del bosque que estaban tratando de hablar. Raven no había sido un mensajero por azar. Era un testigo, uno que, a su manera, había intentado llevar la verdad al único ser humano capaz de interpretarla. Melissa levantó la linterna de nuevo, sabiendo que todavía no había visto todo. Y ese pensamiento, más que el hedor, más que la oscuridad, más que el miedo, fue lo que realmente la dejó sin aire. Porque algo más aguardaba en esa cueva. Algo aún más terrible que el descubrimiento de los cuerpos. Y ella estaba a solo unos pasos de averiguarlo. La linterna temblaba levemente en la mano de Melissa, proyectando sombras distorsionadas sobre las paredes irregulares de la cueva. Cada paso que daba hacia el interior se sentía como un descenso hacia un abismo moral del que no habría retorno. El aire estaba tan denso que parecía pegársele a la piel, una mezcla asfixiante de humedad, putrefacción y algo más químico, casi metálico, que ardía en su garganta cada vez que intentaba respirar. La cámara donde se encontraba no era el final, lo intuía con la certeza dolorosa de quien teme la verdad, pero está condenada a buscarla. Sabía que no podía detenerse allí. Había algo más, algo que explicaría los dientes, los cuerpos, el hedor, algo que la llevaría a comprender toda la dimensión del horror oculto bajo aquel bosque que a simple vista parecía tan tranquilo desde su balcón. Avanzó despacio, obligándose a ignorar el temblor de sus piernas. La linterna iluminaba la zona bajo las lonas negras, donde asomaban fragmentos de huesos, trozos de ropa derretida, cabellos chamuscados que se adherían a la tela en mechones retorcidos. El fuego había tocado esos cuerpos, pero no lo suficiente como para consumirlos.
Aquello no era un acto médico ni una cremación digna. Era un intento burdo, inexperto y cruel de deshacerse de los cuerpos, como si fueran residuos sin importancia. La idea de que seres humanos terminaran allí, amontonados de manera tan grotesca, era demasiado perturbadora para procesarla por completo. Melissa levantó la linterna hacia una mesa vieja de madera, apoyada contra una pared. Sobre ella había carpetas húmedas, papeles arrugados, cubiertos de moho y montones de ceniza. Tomó con cautela uno de los documentos que había quedado parcialmente intacto. Las letras estaban borrosas, pero era evidente que se trataba de registros, nombres, fechas, procedimientos, pagos. Varios de los papeles mostraban listas de fallecidos acompañadas de firmas falsificadas o incompletas. Había actas de cremación, informes de entrega de urnas, declaraciones médicas, todo perfectamente diseñado para hacer creer a las familias que sus seres queridos habían recibido una despedida adecuada. Sin embargo, la realidad estaba amontonada bajo esos plásticos derretidos y cubiertos de polvo. Las manos de Melissa temblaban. Conocía demasiado bien el funcionamiento del sistema funerario para que eso fuera un error o un descuido. Era un fraude sistemático, una traición profunda, una atrocidad disfrazada de servicio. Apretó los dientes al imaginar a las familias recibiendo urnas vacías o llenas de restos que no pertenecían a nadie en particular, creyendo que estaban honrando a sus muertos mientras los verdaderos cuerpos eran abandonados en esa cueva como desperdicios. Ningún ser humano merecía ese destino. Ninguna familia merecía ese engaño. La linterna iluminó un rincón de la cámara donde había varios objetos metálicos esparcidos por el suelo. Melissa se agachó, pese a la náusea creciente que la retorcía desde el estómago. Reconoció inmediatamente las piezas: implantes dentales, puentes de porcelana, coronas de oro, prótesis metálicas, restos de aparatos ortopédicos. Eran objetos que no podían quemarse fácilmente, incluso si se intentaba. Objetos que la mayoría de los crematorios devolvía a las familias o desechaba de manera regulada. Pero allí estaban, acumulados y oxidados, como testigos silenciosos de un crimen prolongado y cuidadosamente oculto. El olor se hacía más y más intenso a medida que avanzaba hacia el fondo de la cámara. Allí, parcialmente tapado por plásticos y lonas, algo más llamó su atención. No era el cuerpo semiquemado ni los restos metálicos. Era una fila de urnas apiladas unas sobre otras, muchas rotas, otras manchadas de hollín. Algunas tenían etiquetas, otras no. En una esquina, un montón de cenizas estaba esparcido directamente sobre el suelo, como si alguien hubiera vaciado las urnas apresuradamente. Melissa sintió que se le cerraba el pecho por completo. Era demasiado. Demasiado dolor concentrado en un solo lugar. Demasiado silencio acumulado dentro de esas paredes. Se acercó a las urnas con pasos lentos. Un presentimiento oscuro la mantenía despierta, como si en el fondo supiera que no debía buscarlas, pero al mismo tiempo sintiera que tenía la obligación de hacerlo. Cada urna que tocaba parecía pesar más que la anterior, como si arrastrara consigo la memoria de quienes habían sido borrados sin ceremonia, sin respeto, sin amor. Pasó la linterna lentamente por cada una de ellas, hasta que un nombre apareció frente a sus ojos. Un nombre familiar. Un nombre que nunca habría esperado encontrar allí. Harper, susurró, con un hilo de voz que apenas logró escapar de su garganta. Sintió que todo su cuerpo se desplomaba por dentro. La linterna casi se le cayó de la mano. Se arrodilló frente a la urna con el apellido de su familia. Las letras estaban parcialmente cubiertas de ceniza, pero eran inconfundibles. A su hermano lo habían reportado como cremado años atrás. Ella misma había recibido una urna, supuestamente con sus cenizas. Recordaba el peso ligero de ese recipiente. La ceremonia silenciosa en la que le dio el último adiós. El discurso tembloroso que pronunció frente a un pequeño grupo de amigos. Había llorado creyendo que honraba su memoria. Ahora comprendía que todo había sido una mentira. La respiración se le volvió un grito mudo que no pudo salir. Apretó la urna entre sus manos y sintió cómo la rodeaba una desesperación tan profunda que casi la hizo perder el equilibrio. El mundo entero pareció inclinarse hacia ella en ese instante.
y el dolor que la atravesó no tenía comparación con nada que hubiese vivido antes. No era solo la traición hacia su hermano, era la traición hacia ella misma, hacia su duelo, hacia su amor. Lo habían tratado como basura, habían arrojado su cuerpo a aquella cueva inmunda, lo habían quemado a medias, habían dispersado sus restos sin consideración. La idea de que su hermano hubiera terminado allí, sin ceremonia, sin dignidad, sin que nadie lo supiera, le desgarró el alma por completo. Se quedó arrodillada un largo rato, incapaz de moverse. La linterna apuntaba al suelo, dibujando una luz tenue sobre la tierra negra impregnada de cenizas. Su pecho se contraía irregularmente. La náusea se mezclaba con el llanto, aunque ni siquiera podía llorar. Ya no sabía si estaba respirando, si su corazón seguía latiendo o si todo se había detenido dentro de ella. Lo único que sabía era que debía sacar la verdad a la luz, que ya no podía permitir que aquello permaneciera oculto, aunque su propio cuerpo no aguantara el peso de lo que había descubierto. Finalmente, con un esfuerzo que parecía imposible, tomó el teléfono y marcó el número de emergencia. Sus dedos temblaban tanto que casi se le cayó el dispositivo. El sonido de la llamada resonó como un eco lejano dentro de la cueva. Cuando una voz respondió, Melissa apenas pudo articular palabras. Su voz era un susurro quebrado. «Necesito ayuda», dijo con dificultad. «Hay cuerpos, muchos. Estoy en una cueva cerca del valle. Por favor, envíen a alguien». La voz al otro lado insistía en que se calmara, que diera coordenadas, que respirara. Melissa logró enviar la ubicación del rastreador antes de que su respiración se volviera un jadeo desordenado. Se dejó caer contra la pared, agotada, con la linterna rodando por el suelo. Oyó su eco hasta que se detuvo, apuntando hacia uno de los montículos cubiertos. El feo resplandor del plástico chamuscado brilló como una advertencia silenciosa. Pasaron minutos que parecieron horas. La cueva comenzó a llenarse de un leve zumbido que al principio creyó producto de su mente saturada, pero luego reconoció. Helicópteros, luego voces, luego pasos. Los rayos de luces potentes comenzaron a filtrarse por la entrada estrecha, extendiendo haces luminosos que parecían dividir la oscuridad en fragmentos. Los primeros agentes que lograron entrar se quedaron congelados al ver la escena. Incluso los más experimentados mostraron los ojos desorbitados ante aquel espectáculo de muerte acumulada. No hubo comentarios, ni bromas policiales, ni expresiones de falsa calma. Todo se volvió silencio absoluto, salvo por las respiraciones agitadas de quienes, hasta entonces, no habían imaginado algo de tal magnitud. Un paramédico se acercó a Melissa, la ayudó a ponerse de pie y la acompañó hacia la salida. Ella apenas podía sostenerse. Sus piernas parecían no pertenecerle. Su mente estaba lejos, en algún lugar entre la cueva. El pasado, los dientes en la barandilla y la urna con el nombre de su hermano. Cuando finalmente vio la luz exterior, el contraste fue tan fuerte que tuvo que cerrar los ojos. Respiró el aire fresco con desesperación, como si emergiera de un abismo al que jamás habría debido entrar. Pero ya no era la misma mujer que había entrado en esa cueva. Algo dentro de ella había cambiado para siempre. El aire fuera de la cueva olía distinto, tan limpio y tan frío que Melissa tardó varios segundos en creer que era real. El contraste entre la muerte oscura que había dejado atrás y la claridad del día la golpeó con una fuerza casi física. Los paramédicos la envolvieron en una manta térmica, mientras ella apenas lograba sostenerse en pie. Le hablaban, uno por uno, preguntándole cosas rutinarias. Si podía respirar bien, si sentía mareos, si sabía qué día era. Ella asentía con lentitud, respondiendo apenas lo esencial. Cada vez que intentaba formar palabras, la imagen de la urna con el apellido Harper resurgía ante sus ojos con una crudeza insoportable. Su hermano había estado allí, enterrado en esa cueva, reducido a restos deshonrados que apenas habían recibido un mínimo de fuego. Su memoria, su valor, su vida. Todo había sido traicionado por manos negligentes y codiciosas. Mientras los helicópteros se alejaban y los investigadores comenzaban a llegar en vehículos que levantaban nubes de polvo a su alrededor,
Melissa sintió que su propio cuerpo dejaba de pertenecerle. Miraba los movimientos frenéticos de los equipos forenses, como si todo ocurriera detrás de un velo. La cueva, hasta entonces un secreto oscuro, se había convertido en el epicentro de una operación masiva que cambiaría el destino de muchas familias. Y sin embargo, su mente seguía atrapada dentro de ese espacio subterráneo, donde había encontrado no solo restos humanos, sino también una verdad que haría tambalear su mundo. La llevaron a una ambulancia para revisarla con más detalle. El paramédico revisó su presión arterial, escuchó su corazón y le recomendó descansar. Ella apenas escuchaba. A través de la ventana trasera de la ambulancia, veía a los agentes entrar y salir de la cueva con rostros sombríos. Sabía que aquello era solo el inicio. Una investigación monumental estaba por comenzar, y su descubrimiento no tardaría en volverse noticia. Cuando por fin pudo regresar a casa, horas más tarde, el sol ya comenzaba a ponerse. Caminó lentamente por la acera, incapaz de sentir sus pasos. Todo a su alrededor parecía tener un brillo extraño, como si su visión hubiese cambiado de manera irreversible. El mundo parecía casi demasiado claro, demasiado brillante para alguien que acababa de pasar horas dentro de un sitio donde la oscuridad tenía peso propio. Al llegar a su apartamento, dejó caer la mochila en el piso y se quedó de pie en la sala, sin saber qué hacer. Su hogar, que había sido un refugio silencioso durante meses, ahora parecía un lugar desconocido. No era ni cálido ni acogedor, solo un espacio vacío incapaz de contener lo que había vivido. Esa noche no pudo dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía los montículos bajo las lonas, las urnas apiladas, los documentos manchados, las prótesis esparcidas en el suelo. Y el nombre de su hermano, como una puñalada eterna en el pecho. Sus manos temblaban sin control. No había forma de aplacar la angustia. Encendió la televisión para intentar distraerse, pero las noticias ya hablaban del descubrimiento. Hallazgo macabro en un bosque estatal. Posible fraude masivo en servicios funerarios. Cuerpos no cremados encontrados en condiciones espantosas. Melissa apagó la pantalla de inmediato, incapaz de escuchar su propio dolor narrado por extraños que desconocían el peso de sus palabras. Los días siguientes fueron una maraña de interrogatorios, documentos, entrevistas, análisis forenses y visitas obligadas a oficinas gubernamentales. La policía la consideraba la testigo clave, la única que había descubierto el lugar gracias a un cuervo cuya historia parecía increíble hasta para los propios agentes. Aún así, las pruebas eran demasiado contundentes para ignorarlas. La cueva se convirtió en un sitio acordonado, protegido por carpas blancas, luces potentes y equipos de especialistas que trabajaban sin descanso. Encontraron decenas de cuerpos, algunos recientes, otros de años atrás. Cada día surgían nuevos detalles, nuevas evidencias del fraude deliberado del crematorio local. Los dueños fueron arrestados, acusados de múltiples delitos: negligencia criminal, falsificación de documentos, abuso de cadáveres, fraude a las familias. Su rostro apareció en las noticias y sus declaraciones fueron repetidas por todos los canales. Melissa se sentía agotada, pero al mismo tiempo sabía que tenía un deber. Su experiencia como odontóloga retiraba cualquier margen de duda. Ella podía ayudar a identificar restos, a reconocer prótesis dentales, a determinar si un puente o una corona correspondían a una persona en particular. Era un trabajo sombrío, doloroso, pero absolutamente necesario. Cada identificación era un acto de dignidad hacia aquellos que habían sido traicionados en la muerte. Cada pieza dental que analizaba la llevaba de vuelta al horror de la cueva, pero también le daba una pequeña luz que se abría paso entre la oscuridad. Podía ayudar a otras familias a obtener la verdad que ella misma había necesitado durante tanto tiempo. Uno de los investigadores del caso le pidió que observara cuidadosamente un lote de restos dentales etiquetados. Melissa tomó los guantes, se sentó frente a la mesa metálica y abrió uno de los contenedores. El olor a desinfectante le recordaba sus días en la clínica, pero la visión de las coronas quemadas, parcialmente derretidas o cubiertas de hollín, le hizo sentir una punzada en el estómago. Con delicadeza examinó cada pieza. Reconoció aleaciones, técnicas, bordes fracturados de formas específicas.
Identificó marcas que solo un profesional experimentado podía ver. Cada diente se convertía en un pequeño testimonio de alguien que merecía ser reconocido. Sin darse cuenta, se convirtió en una figura indispensable para el equipo. Su análisis no solo aceleraba el proceso de identificación, sino que aportaba una humanidad que los forenses agradecían en un caso donde la muerte se había tratado con tanta barbarie. A pesar de su dolor, Melissa descubrió dentro de sí una fuerza que creía extinguida. Era como si su profesión, aquella que había perdido tras su cirugía, hubiera encontrado un nuevo propósito en medio del horror. El día que por fin pudo despedirse dignamente de su hermano fue uno de los más dolorosos y al mismo tiempo uno de los más necesarios de su vida. Las autoridades le entregaron los restos identificados con precisión gracias a los análisis forenses. Ahora sí eran los suyos. Ahora sí podía honrarlo. La ceremonia se llevó a cabo en un clima tranquilo, bajo un cielo despejado que parecía haber esperado años para presenciar ese momento. Un pequeño grupo de personas acudió, algunas que habían conocido a su hermano, otras que simplemente querían acompañarla en su duelo. Melissa tomó la urna entre sus manos y esta vez sintió su peso real. En su rostro se dibujó una tristeza profunda, pero había paz en sus ojos. Por primera vez desde que había recibido aquella urna falsa, podía despedirse de verdad. Mientras pronunciaba unas palabras en su memoria, un cuervo descendió de una rama cercana. Melissa lo reconoció de inmediato. Raven se posó en un árbol, observándola con la misma mirada intensa e inteligente de siempre. Era como si hubiera regresado para asegurarse de que ella no estuviera sola en ese momento. Su presencia no sorprendió a Melissa. Al contrario, la reconfortó. Se sintió acompañada, comprendida, incluso cuidada. Algunos asistentes miraron al cuervo con curiosidad, pero nadie comentó nada. Para Melissa su aparición tenía un significado profundo. Era el cierre de un ciclo, la confirmación de que el camino que había seguido, pese a su dolor, había sido el correcto. Los meses siguientes trajeron consigo más investigación, juicios públicos, declaraciones oficiales, artículos extensos en periódicos y debates televisivos sobre la regulación de los servicios funerarios. Muchas familias descubrieron que habían sido engañadas durante años. Y aunque la verdad era dolorosa, también les permitió comenzar el duelo que les había sido negado. Melissa siguió colaborando con los equipos cuando la llamaban, aportando su conocimiento con una dedicación que ella misma no hubiera imaginado. Y cuando no era necesaria, dedicaba su tiempo a acompañar a otras familias en su proceso de duelo, ayudándolas a comprender documentos, explicándoles detalles técnicos que podían resultar confusos, escuchando sus historias y ofreciéndoles consuelo. Poco a poco, su vida fue adquiriendo una estabilidad nueva. Ya no era la dentista cuya carrera había terminado abruptamente. Tampoco era la mujer solitaria que observaba pájaros desde su balcón para llenar el silencio de su apartamento. Era alguien que había enfrentado un horror oculto y decidió transformarlo en un acto de justicia. Alguien que había recuperado un propósito. Alguien que se había reencontrado con su propia fuerza a través de la tragedia. Una tarde, varios meses después de que todo salió a la luz, Melissa decidió visitar la tumba de su hermano nuevamente. Llevó consigo una pequeña caja. Caminó lentamente por el cementerio hasta llegar al lugar donde reposaban sus restos. El aire estaba tibio, y una brisa suave movía las hojas de los árboles. Se arrodilló junto a la lápida y abrió la caja. Dentro, envuelto con cuidado, estaba el primer diente que Raven había dejado sobre su barandilla. Aquel pequeño objeto que había cambiado el curso de su vida. Lo sostuvo unos segundos entre sus dedos, sintiendo su textura dura, fría, y al mismo tiempo cargada de un significado que nadie más podría comprender. Lo colocó con delicadeza frente a la tumba. «Gracias por mostrarme la verdad», susurró con una mezcla de tristeza y gratitud. Al incorporarse, escuchó un aleteo suave detrás de ella. Se giró y vio a Raven posado en una rama baja, inclinado levemente hacia un lado como solía hacerlo, observándola con la misma serenidad enigmática de siempre. Melissa sonrió con un cansancio dulce. Sabía que no habría palabras, que no las necesitaban. El cuervo era un símbolo, un guía, un testigo. Su presencia allí, una vez más, era todo lo que hacía falta.
Mientras se alejaba del cementerio, el sol comenzaba a ocultarse en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rosados. Melissa sintió que, por primera vez en mucho tiempo, su corazón latía sin miedo. La oscuridad ya no la asustaba. Había atravesado la más profunda. Ahora caminaba hacia una luz distinta, una que ella misma había encendido al perseguir la verdad. Y aunque la cicatriz en su pecho seguía allí, recordándole su fragilidad, también se había convertido en un símbolo de la fuerza que había descubierto dentro de sí. Una fuerza que jamás imaginó poseer. Suscríbete al canal para no perder el próximo video. Mira más historias en el canal ahora mismo. Comparte este video con quienes quieran conocer esta historia. ¿Desde dónde nos ves?